¿Qué podríamos afirmar entonces en general con las estructuras simétricas con cargas simétricas? Que toda fuerza o reacción, mejor dicho, toda reacción vertical para una de las mitades de esa estructura iba a equilibrarse con todas las fuerzas verticales en esa mitad de estructura. De tal forma que en este punto, la sumatoria de fuerzas verticales, es decir, justo en este punto, la fuerza vertical que llega aquí es cero, ya que toda reacción se equilibrará con la fuerza hasta llegar a este punto. Esto es importante cuando vemos ahora los tres casos que teníamos para estructuras simétricas, es decir, cuando el eje de simetría pasaba por un nodo, como ocurre aquí, cuando pasa por un punto cualquiera de la barra y cuando pasa por, o mejor dicho, está alineado con una barra. Vamos a ver. Vamos a ver primero el caso cuando el eje de simetría pasa por un nodo, como vimos acá. En ese caso, recordemos que hemos dicho que vamos a analizar solo media estructura. ¿De acuerdo? Y de esa forma que tenemos que, si nosotros dividimos la estructura en dos partes, justo por el eje de simetría, van a aparecer unas fuerzas x1, x2 y x3. ¿Y esas fuerzas qué características tienen? Bueno, simplemente que van a ser igual y en sentido contrario a la otra mitad de estructura, por tercera ley de Newton, simplemente. Esas fuerzas son las fuerzas en ese nodo que unen una barra a la otra. Bastante sencillo. Si aplicamos entonces ese principio que hemos establecido para toda estructura simétrica con carga simétrica, que podemos afirmar aquí que x1 debe ser cero, es decir, esa fuerza vertical que se ejerce en ese nodo de la estructura debe sí o sí ser cero, ya que toda reacción en media estructura se equilibra con la fuerza de media estructura. Bastante sencillo de entender. Y entonces, cuando nosotros vamos a analizar la estructura, ¿qué va a ocurrir? Ocurre que tenemos solo estas dos fuerzas como incógnitas, como redundantes y perestáticas. Es decir, que nos eliminamos una redundante perestática porque debido a las características de las solicitaciones y el tipo de estructura, que es simétrica, ya conocemos que esa reacción es cero, que en ese punto esa fuerza, esa reacción, esa redundante perestática, esa incógnita es cero. Nos eliminamos una incógnita y podemos entonces establecer un sistema primario como el que se ve a continuación, donde tenemos dos fuerzas o dos incógnitas que van a ser la fuerza horizontal y el momento en ese nodo, en el nodo que pasa justo por el eje de simetría. Entonces, podemos decir y afirmar que la estructura se va a comportar como esta estructura donde aparece un patín rígido. Y luego nuestras dos redundantes hiperestáticas van a ser x2 y x3. ¿Y qué ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es que simplemente hemos simplificado nuestro problema de una estructura que tenía 3 grados de hiperestaticidad, los 3 grados producidos por cualquiera de esos juntas rígidas a tierra, a una estructura que solamente posee 2 grados de hiperestaticidad. Hemos simplificado nuestro problema y además entendemos la mecánica del mismo. Y además lo simplificamos, ¿por qué? Porque ya no vamos a calcular 4 barras, sino 2 barras únicamente, sabiendo que las otras 2 barras se van a comportar de forma simétrica. Vamos a ver ahora qué pasa cuando el eje de simetría corta la estructura por un punto cualquiera de una barra. En realidad ese punto no es un punto cualquiera, tiene que ser un punto central de una barra porque la estructura es simétrica. Pero cuando corta a la estructura por la barra. Vamos a ver entonces que va a ocurrir algo similar, va a ocurrir exactamente lo mismo que ocurría en el caso anterior. Se van a aparecer las fuerzas x1, x2 y x3, que ya no serán las fuerzas en un nodo, sino las fuerzas en ese punto de la barra, y aplicando el mismo principio de que las reacciones en a tierra de la mitad de estructura se equilibran con las fuerzas verticales de la mitad de estructura, podemos saber que x1 tiene que sí o sí ser cero. De esa forma, podemos analizar el sistema como el siguiente, una estructura con donde este nodo, digamos, este nuevo nodo que nos queda, es simplemente un patín rígido, sabiendo que la fuerza vertical en ese punto ya no es incógnita, sabemos que es cero.
Es decir, nos eliminamos una redundante hiperestática y simplificamos el sistema de 3 grados de hiperestaticidad nuevamente a 2. Todo esto es bastante sencillo, muy entendible. Vamos entonces a ver algo, digamos, un poquito más complicado. Que no es más complicado, simplemente vamos a entenderlo. Que es cuando el eje de simetría se alinea justo con una barra. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener que dividir la estructura, como siempre, en dos partes iguales, justo por el eje de simetría, pero ocurre que hay una barra justo por el eje de simetría. ¿Qué hacemos con esa barra? La llevamos a una mitad, la llevamos a otra mitad, la separamos. ¿Qué pasa? Además van a aparecer nuevas reacciones. ¿Qué son las reacciones que se generan? Suponiendo que en esta barra existe justo en esa barra está existiendo una, un apoyo a tierra. Puede que no exista un apoyo a tierra, también pudimos haber dejado esta barra sin apoyo a tierra, pero vamos a ver qué pasa cuando está ese apoyo. Primero que nada, algo que debemos entender es que para poder analizar esta estructura podemos hacerlo de dos formas. Podemos tomar la estructura y dividirla en la siguiente estructura, es decir, dividirla justo en dos partes donde estamos cortando la barra por la mitad. Y ya vamos a ver cuáles son las características de esta media barra. Es como justo esta media barra que está cortada por la mitad. También pudimos haber hecho o pudimos haber analizado el sistema de tal forma de que no cortáramos esta barra por la mitad, sino que la separáramos de la estructura y analizáramos las fuerzas en el nodo. Y ya sería, en este caso, un caso de una estructura donde el eje de simetría corta justo por el nodo. Pero vamos a ver qué pasa cuando cortamos por la mitad y las características de esa media barra, que es más interesante. Sabemos primero que cuando cortamos por la mitad, y cuando digo por la mitad, digo por el eje de simetría, aparecerán en esa mitad de estructura las reacciones x1, x2, x3, que son las reacciones que se producen en ese punto en este caso, la barra horizontal. No están relacionadas con la barra que están cortando por la mitad. ¿Qué va a pasar primero? Vamos a analizar las reacciones. Si nosotros, que es muy interesante, tenemos estas reacciones justo aquí, que pasan por el eje de simetría, vamos a ver que, si ustedes recuerdan cuando analizamos las reacciones, teníamos que R2 se iba a equilibrar con su R2 en el otro lado, en la otra mitad de estructura. Esta fuerza, digamos, horizontal que está aquí, se va a equilibrar con la otra fuerza horizontal. Va a tener su par equilibrante en el otro lado. Y toda fuerza que no pase por el eje, toda fuerza horizontal que no esté pasando por el eje, se va a tener su par equilibrante en la otra mitad de simetría, en la otra mitad de estructura, debido a las características simétricas. ¿Qué implica eso? Que esta fuerza horizontal que tenemos aquí, esta R5, no tiene cabida en la estructura. ¿Por qué no tiene cabida en la estructura? Porque no hay nadie que la equilibre. Si quisiéramos hacer sumatoria de fuerzas horizontales, esta fuerza horizontal debería ser sí o sí cero, pues si no, no habría ninguna fuerza que la equilibre o nuestro sistema de cargas no sería simétrico. Si nosotros sumáramos, digamos, suponemos que este sea el sentido real de la reacción y sumáramos alguna fuerza para que esta equilibrara acá, esta fuerza dejaría de ser simétrica con esta. Por lo tanto, esta fuerza horizontal no tiene cabida aquí. Toda fuerza horizontal que pase por el eje de simetría no tiene cabida en un sistema simétrico con cargas simétricas. Lo mismo ocurre con el momento. Recordemos que si nosotros hacemos momento desde considerando el eje de simetría, cualquier punto de ese eje de simetría, toda fuerza se va a equilibrar con el par de fuerza simétrico. Todo momento que se produzca se va a equilibrar con el momento simétrico. Y es decir que este momento que está aquí también debe ser cero, si no la estructura no sería estática respecto al momento. Es decir, este momento debe ser cero sí o sí. Al igual que la fuerza horizontal. Todo momento que pase por el eje de simetría debe ser cero. ¿Qué ocurre con la fuerza vertical? Ahora la fuerza vertical es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque si consideramos la fuerza vertical, esta fuerza vertical con su par simétrico en el otro lado de la estructura lo que hace es duplicarse. Esta fuerza vertical con este par simétrico se está duplicando a sí mismo. De la misma manera, esta fuerza vertical, aunque no tenga un par simétrico, puede existir y lo único que
se generaría en la estructura es un reordenamiento de las reacciones de tal forma de que se contrarresten entre sí, pero sí puede existir, sí tiene cabida, no tiene que, a juro, no tiene que necesariamente ser cero, ya que pudieran las reacciones ser tal que equilibren todo el sistema de fuerzas. No ocurre como en la horizontal donde se tiene un par que anule. En este caso, las reacciones horizontales no se están anulando, las reacciones verticales, disculpen, no se están anulando, las fuerzas externas verticales no se están anulando, y esta no tiene por qué anularse con ninguna otra. Si eso ocurre, lo que sí sabemos es que al dividir justo la estructura por la mitad, esa reacción vertical que se esté generando tiene que ser la mitad también. Entonces, ese R4 que se nos generaba por la reacción debe ser R4 medios. Eso sí tenemos que estar seguros. Y esta junta rígida que está aquí la hubiéramos podido cambiar simplemente por un patín horizontal. ¿Sí? Bastante sencillo, creo que es muy lógico lo que hemos visto hasta ahora. Y voy a hablarles una vez de la otra forma de ver esto. Tiene que ver con las fuerzas que estamos generando acá. Sabemos que entonces las fuerzas que se estén generando justo aquí en este punto, en el corte del eje de simetría de la estructura, también debe ser simétrica, una con respecto a la otra. ¿Y qué estamos viendo acá? La reacción X2, para que haya equilibrio en este nodo, tiene que ser igual y en sentido contraria que la reacción que se genera en la otra mitad de la estructura. Y esto coincide con el sistema de carga simétrico, pues es especular. Lo mismo ocurre con el momento. ¿Con qué no ocurre con la fuerza? ¿Qué quiere decir? Que si aquí hubiera una fuerza vertical, para que hubiera equilibrio en el nodo, en este punto donde estamos viendo la estructura, X1 debería debería tener el sentido contrario a X2. Sin embargo, esto no coincide con un sistema de carga simétrico en una estructura simétrica, ya que deberían las dos apuntar hacia arriba o hacia abajo. Por ello, debemos decir que para que todo esto sea simétrico y tenga cargas simétricas, X1 tiene que ser sí o sí cero. X1 no puede existir. Y ahí ya vemos lo que podemos eliminar o lo que podemos concluir en el estudio de esta carga, que este sistema de estructura, que X1, como nos ha pasado en todos los casos anteriores, debe ser cero. La reacción vertical en ese punto debe sí o sí ser cero para que exista equilibrio en ese punto, en ese nodo. Ahora vamos a ver lo interesante que pasaba con la barra que cortamos a la mitad. Si ustedes bien recuerdan, las deformaciones que se produzcan en la estructura deben ser simétricas, siempre simétricas. Y en ese punto, en esa barra, a nosotros decir que estamos trabajando con la mitad de la estructura, sí implica que vamos a tener que trabajar con la mitad de la energía de deformación de la barra original. Al trabajar con la mitad de la energía de deformación de la barra original, en este caso de la estructura original, y saber que la fuerza que está transcurriendo, la que está soportando esa barra, es la mitad de la fuerza total, lo único que nos queda por afirmar es que las propiedades mecánicas de esa barra tienen que ser la mitad de las propiedades mecánicas originales. ¿Qué implica eso? Que el E por I, el E por A, el A por G, el G por I torsional, tiene que ser la mitad del de la barra original. Es decir, que esas propiedades simplemente las dividiremos entre 2 en esta barra. Estamos trabajando justo con una mitad de barra, con la mitad de las propiedades mecánicas de esa barra, de tal forma de que la energía total de deformación sea la mitad de toda la estructura, para que la mitad de esta estructura tenga la mitad de la energía de formación de la estructura total. ¿Sí? Eso es lo interesante que va a pasar con esa barra, que debemos trabajarla de tal forma de que tenga la mitad de las propiedades de la barra original. Luego, vemos aquí lo que afirmamos, que R1 y R4 medios deberían ser igual a la sumatoria de todas las fuerzas verticales, es decir, que X1 va a ser 0. Y finalmente nos podría quedar un sistema de esta forma, donde vemos que existe solamente X2 y X3
como redundantes y R4 medios en este caso como redundante e hiperestático.